Entonces ellos le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Cierre sus ojos conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, hoy estamos en este lugar con el propósito de compartir esta palabra. Te ruego, Señor amado, que tu bendición pueda llegar a cada vida y a cada corazón. Que en esta hora, Señor Jesucristo, tu palabra pueda provocar un impacto profundo en el corazón de cada uno de los que escuchan. Y te ruego, Señor, según el don de tu llamado para mi vida, que me permita ser instrumento de tu palabra para edificar a tu iglesia en esta noche. En el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Dios. Amén. Mucho se habla acerca de el llamado, acerca de el propósito. Mucho se dice acerca de qué y quién somos nosotros. En el transcurso de este mensaje voy a ir mostrándole cómo cada uno de nosotros tiene una comisión existencial, un propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra. Es decir, no estamos aquí por casualidad, no somos un error en la cuenta, no somos el producto de una equivocación, no somos un accidente, no somos producto del destino, sino que somos producto de un propósito. Dios puso en cada uno de nosotros un llamado, y Jonás estaba viviendo su llamado y había desarrollado un ministerio profético que le había valido el reconocimiento. Y como profeta reconocido, recibe una orden de Dios para llevar un mensaje a una ciudad perversa, con reyes perversos, con habitantes malvados. Lo envían a entregar un mensaje profético a una nación que por naturaleza eran enemigos del reino de Israel. Eran enemigos de Israel. Para este tiempo, hacía ya un buen rato que Israel se había dividido en dos partes después de la muerte del rey Salomón. Roboán y Jeroboán, cada uno tomó una parte. Uno de ellos tomó 10 tribus y constituyó el reino del norte de Israel con estas 10 tribus. Pero Jeroboán se quedó en Jerusalén reinando en Judá, con la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, media tribu de Manasés. Y algunos de los sacerdotes que lograron escapar del reino del norte, porque resulta que Roboán mató a todos los sacerdotes de Dios que habían quedado en el reino del norte y llevó al pueblo a una inmediata idolatría y los apartó del Señor. Ahora Jonás está en Samaria, la capital del reino del norte, donde se gobernaban las 10 tribus. Y es enviado a Nínive. Y le dice el Señor a Jonás, en Jonás capítulo 1, verso 2: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Todos conocemos la acción de Jonás. Ahora permítanme retomar lo que le decía al principio entonces.
Cada uno de nosotros tiene una asignación poderosa que debe cumplir. Cada uno de nosotros ha sido comisionado para desarrollar una tarea en el reino de los cielos. Repito, ninguno de nosotros está aquí por pura casualidad. Los que estamos entendiendo esta palabra, vamos a darnos cuenta que somos producto de un llamado divino anticipado desde antes de la fundación del mundo. Jonás, en primer lugar, de Jonás aprendemos lo siguiente. Número uno, Dios te ha dado una asignación poderosa que debes cumplir. Ahora le voy a mostrar a la luz de las Escrituras que esa asignación no tiene nada que ver con nuestras capacidades intelectuales. Que esta asignación divina no tiene nada que ver con nuestro nivel educativo, no tiene nada que ver, esta asignación divina no tiene nada que ver con nuestra condición económica o con nuestra posición social. Le voy a mostrar a la luz de las Escrituras cómo es que Dios organiza este llamado, prepara este llamado. Le decía que Jonás, cuando es enviado a profetizar a Nínive, no profetiza apenas por primera vez. Él no es un novato. Jonás entiende perfectamente lo que va a suceder y por eso decide huir. Desciende a Jope, toma un barco, el barco va a Nínive, o el barco va a Tarsis, y él decide irse a Tarsis. Si nosotros entendemos que cada uno tiene un llamado, nos vamos a dar cuenta que no podemos negarnos a este llamado, porque sencillamente aquí hay algo glorioso, y es que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para esta palabra, para este llamado. Así que no somos el resultado de una casualidad. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Efesios en el capítulo 1, verso 3 al verso 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Escuche esto, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que a partir de hoy nosotros debemos empoderarnos de un llamado. Debemos apropiarnos de una tarea, de una labor. Cada uno de nosotros en este lugar debe apropiarse de un ministerio. Cada uno de nosotros debe apropiarse de un don, de un talento. Y cuando le digo apropiarse, no me refiero a tomar el don o el talento que es de otro para desarrollarlo por su cuenta. No me refiero a eso, sino que debe tomar lo que Dios ya puso en su corazón y sacarlo a la luz. Desentierra el don, desentierra el talento, desentierra el llamado, desentierra la vocación, porque fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero eso no es todo. Encontramos en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, verso 16, que existe un libro creacional en el que se describe cada detalle de cada uno de nosotros. En ese libro se escribe absolutamente todo. En ese libro se escribe su color de piel, su estatura, su longitud, anchura. En ese libro se describe el color de sus ojos,
En ese libro se describe si los dientes son hacia adelante o hacia adentro o se quedaron en medio. En ese libro se describe su vocación, su llamado. Se describe con detalle porque Dios conoce cada partícula, cada molécula, cada célula de nuestro cuerpo. Así que a Dios no se le escapa detalle alguno. Salmo 139, verso 16 dice de la siguiente manera: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En este libro creacional se describe tu carácter, se describe tu temperamento, aunque el carácter y el temperamento son cosas distintas. El temperamento es heredado, pero el carácter es formado. Así que en este libro creacional se describe cada detalle. Y sobre todas las cosas hay algo muy importante que se describe: es quién somos nosotros. Y este libro fue escrito de una manera intencional. Dios planifica todo. Dios no nos creó como quien dice al que le caiga la garduña, la suerte. Dios creó todas las cosas con un propósito. Cada vez que leemos nosotros en las Sagradas Escrituras, y si específicamente en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, dice que Dios iba revisando cada cosa que iba creando, y dice al final: y vio Dios que era bueno. Pero cuando Dios crea todas las cosas, finalmente, después de haber acabado toda la obra, Dios revisa su creación y dice la Escritura: y vio Dios que era bueno en gran manera. Así que permítame decirle, no fuimos creados imperfectos. No fuimos creados llenos de perfección o de imperfección. No nacimos marcados en pecado. Por esa razón el Señor Jesucristo les dice a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque ellos son los dueños del reino de los cielos. Ahí no hay malicia, ahí no hay morbosidad, ahí no hay rencor, no hay amargura de corazón, no hay envidia. Nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza del Dios Todopoderoso, y la razón por la que estamos aquí es porque fuimos vistos por Dios desde antes de la fundación del mundo, y fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Jeremías capítulo 1, verso 5. Te dieron una comisión existencial. Una comisión es una tarea que debes cumplir en esta tierra. Jeremías capítulo 1, verso 5 nos dice lo siguiente: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Así que le voy a mostrar, de acuerdo a las Escrituras, 4 facetas relacionadas con el propósito divino. La primera se lo he estado diciendo hace ratos: fuimos planificados. Se lo repito: fuimos planificados. Número 2, además de que fuimos planificados por Dios, fuimos conocidos por Dios. Número 3, fuimos santificados por el Señor. Número 4, se nos dio una comisión existencial. Dios le dice al profeta Jeremías: te di por profeta a las naciones. Pero todas estas 4 cosas fueron desde antes de que se formase en el vientre de su madre.
Así que si hay alguien en este lugar que está pensando que nació por error, si hay alguien en este lugar que está pensando que fue fruto de una equivocación en la cuenta, o que nació por accidente, o que está aquí y no tiene nada que darle al Señor, o que está aquí pero no tiene ningún don, no tiene ningún talento, le dicen canta y no canta ni en el baño, le dice evangelice y no se evangeliza ni a él mismo, le dice sirva y no sabe ni servirse a sí mismo, le dice hagamos tacos y se le queman las tortillas, hace café y se le quema el agua. Y está pensando que no hay nada que pueda hacer. Ahora permítame decirle, hay 4 aspectos relacionados con cada uno de nosotros. Repito, estos 4 aspectos son esenciales. El primero es que fuimos producto de la planificación del cielo. Segundo, Dios nos conocía desde antes de nacer. Tercero, Dios nos santificó. Es decir, en el momento que usted nació siendo un hombre o una mujer santos para Dios. El problema es que en el camino se distorsionó todo. Dios hizo una creación perfecta, creó el sol, la luna, las estrellas, puso toda la tierra en orden, el caos que había desaparece, Dios coloca a generar vida, empieza a dar vida a la tierra, finalmente después de haber creado un hermoso paraíso, coloca a la corona de la creación de Dios. Ahora bien, fuimos comisionados para un trabajo. Se nos asignó una tarea. El problema es que en lugar de obedecer a este llamado, decidimos darle la espalda al llamado. Decidimos desobedecer a esta vocación. Conozco hombres con tremendos llamados al ministerio pastoral, pero ellos siguen diciendo que no quieren saber nada del ministerio pastoral. Ojalá aquí no haya ninguno. Conozco personas que tienen un liderazgo potencial enorme, pero no quieren ser líderes. Conozco personas que tienen talentos impresionantes, pero no los ponen al servicio del Señor. Si tan solo entendiéramos lo que significa el primero y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Sí, lo dije así, todo atravesado. Pero observe, si dice amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, el venir cansado del trabajo no es excusa para quedarse en su casa descansando, porque usted ama al Señor con todas sus fuerzas. Si tiene fuerza para ponerse de pie, aunque esté cansado, véngase a la casa de Dios. Si dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero cualquier cosa quita el lugar de Dios, entonces no está amando a Dios con todo su corazón. Si dice amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y es emocionalmente inestable, entonces no ama al Señor con toda su alma. Si supiera lo que significa amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, entonces se daría cuenta que esos talentos que no quiere soltar, que esos talentos que no quiere desenredar, que esos talentos que no quiere sacar de su interior, tiene que sacarlos, o no ama al Señor con toda su mente. Es decir, amar al Señor con toda nuestra mente es poner nuestros talentos, nuestro conocimiento, nuestras habilidades al servicio de la obra del Señor.
Si aquí hay un mecánico, ese mecánico se va a encargar sin estar cobrando de que las unidades de transporte de la iglesia estén al 100. Y no solo eso, le va a enseñar a otros a darle mantenimiento, porque está poniendo su conocimiento, lo que hay en su mente, al servicio de la obra del Señor. Si aquí hay un electricista, este se va a encargar de que no haya ningún foco quemado, por lo menos. Si aquí hay músicos, estos músicos van a utilizar su conocimiento para formar nuevos músicos sin cobrarles y sin echarles nada en cara. La Biblia dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Ahora, el otro problema es que nosotros hemos entendido que como no nos cuesta, no le damos importancia, entonces hay que cobrarle. Porque cuando le cuesta algo, entonces lo valora. Y cuando le dan clases de gratis, le da igual, total es gratis. No pierde nada, pero cuando está pagando y no recibe una clase, pierde su dinero, entonces quiere venir. Entonces hay que cobrarle. Porque lo que falla es nuestra responsabilidad. Hemos hecho a un lado el propósito divino, entonces. En este libro creacional se describe no solo su apariencia física, sino que en este libro creacional también se describe sus dones, su vocación ministerial, se escribe su llamado. En este libro creacional también dice la clase de poder que Dios iba a depositar sobre tu vida. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que iba a haber un poder glorioso en tu vida. Número 2, obedece a la voz de tu llamado. ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, se fue a Tarsis, descendió a Jope y pagando su pasaje entró en esa nave para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Me llama la atención porque siendo Jonás un profeta de Dios, él sabía que lo que estaba haciendo era absurdo. Él sabía que lo que estaba haciendo era imposible. Jonás sabía que lo que estaba haciendo era una perfecta tontería. Huir de la presencia de Jehová. Probablemente él estaba huyendo de la zona donde vivía. Él quería irse lejos para no desarrollar más un ministerio profético. Y al final usted se va a dar cuenta, y le voy a decir por qué razón Jonás no quería predicar en Nínive. Pero todos tenemos un llamado, una vocación que debemos cumplir, una tarea que debemos desarrollar, porque sencillamente dentro de esta comisión existencial vamos a darle cuentas a Dios de cada una de nuestras acciones. Así que no solo nos afectamos a nosotros, porque la desobediencia trae consecuencias. Desobedecer a tu llamado trae consecuencias desastrosas. Yo recuerdo, y lo digo muy a menudo, ahí en Las Vegas cuando era niño, y lo decía hoy, mi mamá aquí presente me decía: Davidcito, alístese que vamos para la iglesia. Y yo le decía: no quiero ir. Y me decía: pero es que no le estoy preguntando si quiere ir, le estoy diciendo que se aliste. Y me decía, y le decía yo: es que no voy a ir. Entonces me decía: te voy a macanear y siempre vas a ir. Yo decía: wow, qué tremendas acciones tengo. Así que por las buenas mejor voy, porque me van a dar y siempre voy a tener que ir.
En vez de irme todo trancaneado, mejor me voy tranquilito, relajado por las buenas y sin que me duela nada. Así que la desobediencia trae consecuencias funestas, desastrosas. La desobediencia puede afectar y causar daño a quienes te rodean. Por desobediente puedes afectar a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus hermanas, a los que te rodean. Por tu desobediencia, por la desobediencia de Jonás, los que iban en el barco estaban en peligro. Por la desobediencia de Jonás, tuvieron que botar parte de los enseres que habían en la nave que costaban dinero. Por la desobediencia de Jonás hubo pérdida económica. Por la desobediencia de Jonás los marineros estaban a punto de morir. Era tan fuerte la tormenta que ellos pensaban que el golpe de las olas iba a partir en pedazos la nave. Pero recuerde que el esposo y la esposa están en el mismo barco. Si hay un desobediente, los dos se van a hundir. Si hay un rebelde al llamado de Dios, los dos se van a hundir. La desobediencia nunca trae cosas buenas. Dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonasito estaba durmiendo. Jonasito decía: de todas maneras me voy a morir, así que cuando me muera voy a estar dormido, no voy a sentir nada. Yo no sé si en este lugar hay personas que en lugar de cumplir con su llamado prefieren irse al mundo, porque vieron algo que no les gustó, porque vieron algo que no les pareció. A Jonás no le parecía nada la idea de ir a predicar a Nínive, y tenía razones de peso para no ir. Pero el problema es que cuando Dios da una orden, esa orden sencillamente tiene que ser obedecida, no puede ser discutida, tiene que ser acatada al pie de la letra. Estos hombres clamaron, echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonás, y ellos le dijeron: Señor, no perezcamos nosotros por la vida de este infeliz, no perezcamos nosotros por la vida de este desgraciado, que no nos muramos nosotros por culpa de este fugitivo del llamado divino. Y nosotros tampoco queremos hacerle daño, porque sabemos que es un profeta de Dios al cual no podemos tocar. Estos hombres, sin ser hebreos, sin ser judíos, sabían que levantarse en contra de un ungido de Jehová era cosa tremenda. Así que le dijeron: Señor, no nos pongas en lugar de derramar sangre inocente, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú has hecho como has querido. Ellos dicen: Señor, bueno, nos vamos a morir solo porque este terco no quiere obedecer. Nos vamos a morir porque este infeliz, en lugar de predicar en Nínive, sale huyendo para Tarsis. Algunos historiadores dicen que Jonás compró su boleto y compró todos los boletos que habían disponibles, con el propósito de irse solo. No iba ningún pasajero más. Así que los hombres que iban en la nave, según los historiadores, eran los marineros de este barco. Ellos sencillamente andaban trabajando. Pero un rebelde, lomo de tortuga, que solo le rebotaba la palabra de Dios y no obedecía,
se subió al barco. Y ellos decían: ¿qué culpa tenemos? Ahora permítame decirle entonces, hay iglesias que no crecen porque hay un rebelde haciendo estragos. Hay iglesias que no crecen porque hay gente que no quiere entender el propósito de su llamado. Hay iglesias que no crecen porque no entienden que Dios los ha llamado y les dio una comisión existencial. Y en lugar de obedecer a la voz de su llamado, se rebelan porque sí, porque no y por si acaso. Hay algunos que son tan infelices que murmuran de todo solo para que no lo pongan a hacer nada. Y salen huyendo de su llamado, salen huyendo del propósito para el cual fueron llamados. Permítame decirle entonces que la desobediencia se paga más caro que la obediencia. Pues yo le contaba de mi mamá, yo decía: bueno, me va a estar caro irme, pero me va a estar más caro quedarme, y al final siempre tendré que irme. Así que me sale más barato irme por las buenas, con esas opciones que tenía para escoger, ¿verdad? Ya cuando me decían: te voy a macanear, ya sabes cómo te doy, entonces mejor yo decía: me voy tranquilito, ¿verdad? Y yo no sé si usted sabe que la poderosa chancla de la mamá alcanza a cualquiera en cualquier dirección, a cualquier velocidad. Y no hay escapatoria. La desobediencia se paga más caro que la obediencia. ¿Por qué tendría Jonás que huir a un lugar tan distante? Fíjese que la distancia entre Nínive y Tarsis era enorme. Jonás desciende a Jope. Jope era una ciudad puerto como Puerto Cortés o como La Ceiba. Pero de Jope a Tarsis, escuche esto, habían 6,575 kilómetros. De Jope a Tarsis habían 6,575 kilómetros. Pero de Jope a Nínive solo habían 1,166 kilómetros. Así que la desobediencia se paga 5 veces y media más caras que la obediencia. ¿Por qué tenía que andar huyendo? ¿Por qué tenía que salir corriendo? ¿Por qué tener que huir a la voz de su llamado? Por supuesto que Tarsis quedaba muchísimo más lejos, 5 veces más largo. Pero Jonás sabía que lo que él estaba haciendo era absurdo, era insólito, no se podía huir de la presencia de Jehová. Así que lo tercero que Jonás nos enseña en este libro es que de Dios no hay escapatoria, de Dios no hay forma de escaparse. Dice este libro que cuando iban en el mar, cuando Jonás sube al barco, ya Dios tenía todo listo, tenía todo preparado. Dice el verso 4 del capítulo 1 que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Permítame decirle, todos los que trataron de huir de la presencia de Dios fracasaron. Todos los que se quisieron esconder de la presencia de Dios fracasaron. Desde que Adán se quiso esconder de Dios en el huerto del Edén, y siempre lo encontraron. Así que cuando vea que alguien está huyendo de su ministerio, de sus dones, de sus talentos, mire, no es malo. Agárrelo de la orejita o de la orejota, según sea, ¿verdad? Según sea la cualidad, ¿verdad? Orejita u orejota. Y dígale: ¿para dónde vas? Tienes que escuchar a la voz de tu llamado. Es por esa razón
Que en el Salmo 139, en el verso 7, David dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, no hay forma de huir de la presencia de Dios. Pero no solamente no se puede huir de la presencia de Dios, sino que tampoco se puede renunciar al llamado. Yo recuerdo a mi hermana menor. Allá le salió un enamorado con llamado al ministerio pastoral y decía: pinto llantas. Allá iba para otro lado y de repente le salió otro enamorado y tenía vocación para el ministerio y decía: pues pinto llantas y me voy para otro lado. Y se viene para acá a caer redondita. Y no hay escapatoria. Así que un día el Señor le habla a través de un pastor de aquí de Villanueva y le dice: ¿por qué huyes de mi ministerio? No, es que si usted tiene un ministerio, perdone, a buenas o a malas usted lo va a desarrollar. Mejor que sea buenas. Mejor que sea por las buenas. Cuando yo estaba soltero, a mí me preguntaban: David, ¿y cuándo te vas a ir al ministerio? Hasta que me case. ¿Y cuándo te vas a casar? No sé. Búscate una novia. No quiero. Y entonces, ¿cómo quieres ser pastor? Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene tu tiempo. Pero te va a dejar el barco, que se vaya. Me voy en tren. Y si te deja el tren, no importa, aunque sea en bicicleta, en colectivo, a pie o en chanclas, pero de que me voy y no me voy a quedar. Y me decía: ¿por qué no salís al ministerio? Mira, ya está tu recomendación lista para que te vayas. Y yo decía: no me voy porque no me he casado. Y cuando conozco a la que iba a ser mi esposa, le cuento yo emocionado del ministerio. Y resulta que ella creció en una familia pastoral, hijo de pastores y toda la cuestión, ¿verdad? Usted sabe. Yo le decía: solo me caso, solo nos casamos y a mí me mandan al ministerio. Pero ella decía en su interior: solo nos casamos y lo convenzo de lo contrario. Y cuando yo me doy cuenta, digo: ya no tengo escapatoria, ya me casé. No haberlo dicho antes, tampoco me hubiera podido escapar, ¿verdad? Y un día le digo al Señor: Señor, si tú no cambias la manera de ver el ministerio en mi esposa, yo no salgo. Hasta que el Señor hizo lo que debía hacer. Porque no se puede huir del llamado. La Escritura dice en Romanos 11:29 que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Jonás tenía un llamado como profeta. No iba a comenzar su ministerio, él ya era un profeta de renombre. Ya había profetizado la restauración de los límites de Israel. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 25. Y esa profecía se cumplió. Pero esta vez estaba huyendo de su llamado y de su Dios. Se resistió a cumplir el llamado a profetizar sobre una ciudad malvada, de reyes malvados, de reyes sanguinarios. Se escribe un historiador, y este historiador dice que encontró en las notas de uno de los reyes de Nínive que había desollado a los príncipes de una ciudad, que les había sacado los ojos a otros, que había quemado a todas las doncellas en fuego. A uno les había cortado las manos, a otro les había cortado los dedos, a uno les había cortado la nariz, a otro les cortaba las orejas solo por diversión. Eran tan malvados, tan malvados, tan malvados, que su maldad había subido delante de la presencia de Dios.
Pero Jonás no quería ir. Y le repito, si no podemos huir de la presencia de Dios, tampoco podemos huir de nuestra vocación ministerial. No podemos huir de los dones que Dios nos dio. Así que si usted tiene un don y anda huyendo, yo no sé para dónde va, pero lo van a traer por las buenas o por las malas. Y mejor que sea por las buenas. Cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive a decir lo que yo te diga, Dios no le está pidiendo un favor a Jonás. Dios no le está diciendo a Jonás, Jonás, ¿tenés ganas de ir a predicar a Nínive? Como cuando nosotros nos dicen, pastor, ¿a usted le gustaría ir a predicar a determinado lugar? Y yo, sí, hombre. ¿Cómo no? Pero no era una opción. Dios no le está diciendo a Jonasito, Jonasito, haceme un favor, papá, anda a predicar a Nínive. Mira que esa gente es muy mala, vos. Jonasito, anda, vaya, juguemos a que eras bueno y que ibas a predicar a Nínive. Dios le está dando una orden que tiene que obedecer. ¿Sabe? Lo hermoso de todo es que Dios es un Dios de oportunidades y la humillación produce liberación. Jonás capítulo 2 verso 1 dice que Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que este pez que se tragó a Jonás, que Dios ya lo tenía preparado. O sea, ya Dios sabía que Jonás iba a irse por ese rumbo y dijo, ahí te tengo un submarino listo para que te lleve de paseo por el fondo del mar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que Jonás no estaba cómodo dentro de ese pez. Y le voy a explicar por qué. El asunto es el siguiente. Este tipo de animales subacuáticos no tienen dientes, no muerden, no mastican, abren sus fauces y se tragan a sus víctimas vivos, sin lastimarlos, sin golpearlos. Pero una vez en el vientre de este pez, los ácidos gástricos comienzan a quemarlos vivos, comienzan a deshacerlos. Así que Jonás estuvo 3 días siendo torturado por los ácidos gástricos de este pez, y al tercer día entonces se entiende que no tiene escapatoria y que su única solución es humillarse delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, papito Dios? Aquí estoy listo para ir y cumplir el llamado que me has hecho. Ya no voy a rehusar, ya no voy a ser rebelde, ahora voy a ser obediente. Sácame de este animal, que yo de inmediato voy a hacer lo que tú quieras. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Jonás se había rehusado para ir a predicar a Nínive un mensaje divino. Compró el boleto para Tarsis, pero Dios tenía un plan. Ante el peligro que la nave se hundiera por los fuertes vientos, los marineros arrojaron a Jonás al mar y el mar se aquietó. Así que estando dentro del pez, Dios le da a Jonás una segunda oportunidad. Jonás capítulo 3 verso 1 dice que Dios llamó a Jonás por segunda vez y se levantó Jonás, y esta vez sin murmurar, sin quejarse, sin refunfuñar, sin chupar los dientes, sin hacer gestos. Hermano, hay que ir a evangelizar, dice el pastor. Este pastor piensa que yo no tengo nada que hacer en mi casa. Hermanos, tenemos día de consagración. Que lo haga solo, si para eso es el pastor, para que ayune y que ore. Hermanos, hay que asear el templo. Al fin y al cabo, para eso le pagamos los diezmos, para que asee ese pastor, que no sea tan haragán. A ver cuántos Jonases hay en este lugar.
Levanten la mano. A ver, quiero verlos, Jonases. A ver, Jonasitos, ¿hay alguno por acá? Mire, no se preocupe. Le voy a confesar un secreto. Ya tengo identificados a varios acá. Y le cuento, no me lo reveló el Espíritu Santo. Me lo reveló las miradas del que está a su lado. Cuando le dice, ahí te hablan. Y desde aquí lo vemos todo. Así que ya tengo identificados a varios Jonases. Así que si usted tiene un Jonás a la par, ¿verdad? Jonasito, póngase pilas, dígale. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Hoy escucharemos por segunda vez el llamado de Dios a Jonás. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hay gente que ha perdido familia por rehusarse a cumplir el llamado. Hay gente que ha perdido sus matrimonios por rehusarse a obedecer el llamado. Agarran para otro lado y en otro lado fracasan. En lugar de obedecer, prefieren destartalar su familia. Hay gente que en lugar de obedecer el llamado de Dios, hacen cosas indebidas. Hay gente que tiene tremendo llamado, un increíble, un enorme y poderoso llamado de Dios, pero prefieren irse del lado de las tinieblas. Al fin y al cabo al diablo también le son útiles. ¿Cuántos Jonases hay en este lugar a los que Dios les dio dones, talentos, ministerios, llamados, a los que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, y le están diciendo hoy mismo, le están diciendo: Señor, no quiero? Y cada que el pastor les pide algo: no puedo, pastor. Hermano, ¿me puede ayudar a hacer el templo? No, pastor, no puedo. Hermano, ¿será que usted dirige el culto? Ay, no, pastor, eso no me gusta. Hermano, predique, mire, usted es un buen predicador. Ay, no, pastor, a mí ni me gusta predicar. Se llaman los hermanos no puedo. Nunca pueden hacer nada. Gente que tiene don de revelación se van del lado de las tinieblas. Conozco cristianos o gente que tenía tremendos talentos y en lugar de servir al Señor terminaron consultando brujos, solo por no obedecer al llamado de Dios, solo por rehusarse a obedecer a la palabra de Dios. Permítame decirle, se lo va a tragar el pez y lo van a cocinar en la panza del pez. Pero como Dios es un Dios de segundas oportunidades, ahora está el mundo esperando que los miembros de esta iglesia se levanten y salgan a predicar. Todavía hay gente que necesita escuchar el mensaje. Todavía hay gente que necesita ser salva. Todavía hay enfermos que necesitan que llegue alguien de esta iglesia a poner sus manos sobre ellos para que se sanen. Todavía hay gente que está necesitada de un abrazo. Todavía hay gente que necesita palabra de aliento. Y mientras el mundo se cae a pedazos, la iglesia sigue huyendo de su llamado. No se puede. Y encima quiere que Dios le use, encima quiere que Dios le bendiga, encima quiere ganar renombre, encima quiere que Dios le prospere. Perdone, no es así. Ya es tiempo de reflexionar y decirle al Señor, como dijo el profeta Jeremías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ya quisiera el Señor que todos fuéramos como el profeta Jeremías. Jeremías le dijo: Señor, yo soy un niño. Y el Señor le dice a Jeremías: no digas que eres un niño, porque a todo lo que te mande tú irás.
Y todo lo que te ordene que digas lo vas a decir. Y a donde quiera que te mande que vayas, ahí vas a ir. Así que es tiempo de levantarse y decirle: Señor, ¿sabes qué? A donde me mandes yo voy. Yo digo lo que tú quieras que diga. Yo echo fuera los demonios que me mandes echar afuera. Yo acabo con los brujos que tú me pongas en el camino, porque tengo una comisión existencial. Si sabe lo que es una comisión existencial, es la razón por la cual usted está vivo todavía. Es la razón por la cual usted está aquí. Así que no es un error. La Biblia dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Aquí voy de nuevo. Póngase el cinturón, no se cae de la silla. Porque ante este llamado no hay escapatoria. Ante este llamado lo único que nos queda es ser obedientes. La Biblia dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay algunos que no están muertos porque el propósito de Dios no se ha cumplido en ellos. El diablo se te puede levantar en tu contra, pero no puede hacer nada porque el propósito de Dios no se ha cumplido. Ya se pueden levantar 100 brujos en tu contra, pero ninguno podrá hacerte daño porque el propósito de Dios para tu vida no se ha cumplido. Hace muchos años estaba predicando en una calle al aire libre, en una esquina. Y mientras estoy predicando, yo tendría unos 18 años para ese entonces. Mientras estoy predicando, de repente miro que los hermanos que están ahí conmigo empiezan a alarmarse, empiezan a tirarse al suelo, y otros empezaban a invocar la sangre de Cristo, y unos iban a esconder. Y yo decía: ¿qué pasa? Yo sigo predicando, y de repente miro una lucecita roja que se me movía por aquí, por el pecho así. Y yo dije: me quieren matar. Y en lugar de salir corriendo, me pongo en dirección a la lucecita roja y les digo: las armas que yo tengo son más poderosas que las que ustedes tienen, porque las mías solo las pienso y ustedes las tienen que ejecutar. Y seguí predicando. Al día siguiente me empiezan a llegar mensajes: deja de andar predicando en la calle porque te quieren matar. Que me maten si quieren, pero no me voy a callar. Después me doy cuenta, por una fuente confidencial y con una fuente fidedigna, que era cierto. Me querían dejar como colador, fíjese usted. Y cuenta la leyenda que este tipo que me quería disparar había estado dándole mantenimiento a su arma y se subió a un árbol de mango, y desde la parte alta del árbol de mango me estaba apuntando, y resulta que el arma se le trabó. Después que ya nosotros nos habíamos ido enojados, el arma se le había trabado y empezó a presionar el gatillo, y de repente se activó y se disparó en el pie. Yo dije: estos se tienen que dar cuenta que yo tengo un propósito, y mientras ese propósito se cumpla, el diablo no me puede matar. Dimos 3 vueltas y media con la pastora Victoria en un carro, y yo digo a buscar a mi hermana y no la encuentro, y miro que se está bajando de un palo de mango. No se había cumplido el propósito. Te pueden estar buscando para matarte, pero el propósito de Dios no se ha cumplido, así que no te van a hacer nada. Entonces lo que nos queda es obedecer al llamado de Dios para no salirnos de la zona de cobertura divina. Perdone, se me fue rápido el tiempo. Y este es el último punto que quiero mencionarle, y es que la obediencia al llamado puede conquistar naciones. Por la predicación de Jonás, una nación fue salvada. Dice la Escritura que Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás no quería predicar porque él sabía lo que iba a pasar. Dice el libro de Jonás que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio.
desde el mayor hasta el menor, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Por favor, escuche esto, la orden del rey de Nínive: conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Ellos sabían que eran unos infelices desgraciados. ¿Se escucha feo? Le aclaro, entonces le explico. Un infeliz es alguien que no es feliz, y un desgraciado es alguien que perdió la gracia. Así que somos agraciados o desgraciados. ¿Cuántos agraciados hay en este lugar? Oiga, si usted no dijo amén, entonces ¿qué le toca? ¿Cuántos agraciados hay en este lugar? O somos agraciados o somos desgraciados, ¿verdad? Ellos sabían la clase de calaña que eran. El rey les dice: limpien la rapiña que tienen en sus manos. Ellos sabían que eran gente malvada, pero esta gente malvada se arrepintió de su mal camino, y Dios detuvo el mal que tenía preparado para ellos. ¿Sabe cuál era el problema de Jonás? El problema es que Nínive era la capital de Asiria, y los asirios eran enemigos de Israel. De hecho, los asirios fueron los mismos que devastaron las 10 tribus del norte de Israel, y hasta el día de hoy son conocidas como las 10 tribus perdidas de Israel. Nunca más volvieron a su tierra hasta el día de hoy. Y Jonás sabía que estos eran malvados. Jonás sabía que estos no tenían misericordia de nada ni de nadie, por lo tanto tampoco merecían recibir misericordia. Sin embargo, el otro problema es que el éxito de un profeta consiste en el cumplimiento de lo que profetiza. Si alguien dice ser profeta de Dios y lo que dice no se cumple, entonces su llamado queda en entredicho. Y si no se cumplió, lo más probable es que no era un profeta de Dios. Y esto que profetas hoy hay por montones. Hay un montón, todos quieren ser profetas, pero ninguno quiere ser pastor. Todos quieren ser profetas, apóstoles, pero no saben el significado de estos nombres. Y lo que no saben es que dentro del ministerio pastoral yacen los 5 ministerios principales. Un pastor es un apóstol, un pastor es un evangelista, un pastor es un profeta, un pastor es un maestro, además de que ya es pastor. Así que yo les digo a la gente: no me llamen profeta, porque no soy profeta. Yo soy feliz siendo pastor. Pero ese llamado de Jonás y la obediencia de Jonás transforma a una nación, y el problema es que Jonás quedó en entredicho, porque en 40 días Nínive tenía que ser destruida y no fue destruida. Por eso Jonás se enojó contra Dios. Les repito, el éxito de un profeta consiste en que aquello que profetiza se tiene que cumplir. Eso es el éxito del profeta, pero el propósito de Dios es que la profecía se envía para que el pueblo reciba salvación. El profeta se siente feliz cuando se cumple lo que dice, pero Dios se siente feliz cuando la gente a la que se le profetizó la muerte se arrepiente y recibe vida en lugar de muerte. Yo no sé cuánta gente hay en este lugar que está huyendo de su llamado. Yo no sé cuánta gente hay en este lugar que está escapándose de su llamado. Yo no sé cuántos hay en este lugar
Porque en lugar de decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, le están diciendo, me voy para Nínive. Yo no sé cuántos hay en este lugar que perdieron su trabajo por huir a Tarsis. Yo no sé cuántos han perdido ministerios porque se fueron huyendo a Tarsis. Yo no sé cuántos han perdido su estabilidad financiera porque se fueron huyendo a Tarsis. Yo no sé cuántos en este lugar han padecido enfermedades por andar huyendo, por irse para Tarsis en lugar de irse para Nínive. Yo no sé cuántos en este lugar, en lugar de recibir bendición de Dios, están pasando por los ácidos del estómago del pez. En lugar de ver la gloria de Dios, el ácido los está quemando porque no entienden que no tenían nada que andar haciendo en Tarsis, su camino era Nínive. Yo no sé cuántos en este lugar han rechazado el llamado de Dios y en lugar de hacer la obra de Dios están pasando por tremenda crisis y no se explican por qué les viene tanto problema. La respuesta es que son desobedientes al llamado. Bueno, al fin y al cabo, pues este no es mi rebaño, no es mi congregación. Con que no me vuelvan a invitar se resuelve el problema. Pero si usted es desobediente, se lo va a tragar la ballena. Dígalo con 3 letras del abecedario. Dígale al que tiene a su lado. A ver, es más, repita conmigo. Solo son 3 letras del abecedario. A ver, repita conmigo. O, no fuerte. O, B. Ah, no, son 4, ¿verdad? Sí. O, B. Escriba una D. Ahora escriba una C. A ver, ¿entendió? O, B, D, C. Dios te está llamando. ¿Qué hay que hacer? Obedece. Dios quiere bendecirte y para ver la bendición de Dios, ¿qué hay que hacer? Obedece. Dios quiere usarte, pero no te usa. ¿Por qué? Porque no has obedecido. ¿Quieres ser instrumento de Dios? Obedece. ¿Quieres que la gloria de Dios se mueva? Obedece. ¿Quieres que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? Obedece. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque en los hijos de obediencia Dios se glorifica. Póngase de pie, por favor. Yo no sé cuántos están en este lugar. Y saben, no se trata de que tomen en juego lo que este mensaje dice, porque al fin y al cabo el mensaje ya fue entregado. Mi trabajo no es convencer a nadie, sino entregar el mensaje. Pero yo no sé cuántos en este lugar necesitan cumplir con la voz de su llamado. Yo no sé cuántos en este lugar, en lugar de obedecer, lo están perdiendo todo. Yo no sé cuántos en este lugar se apartaron del camino del Señor porque salieron huyendo para Tarsis. A Tarsis llámele el mundo. A Tarsis llámele si quiere su casa. A Tarsis llámele el partido de fútbol. A Tarsis llámele la final hoy, Olimpia Real España. Algunos no vinieron porque se quedaron viendo el partido y al final yo creo que el Olimpia hasta perdió. No se han escuchado cohetes, ¿verdad? Si no hay cohetes es que perdió. Como siempre revientan cohetes. Yo no sé si usted en lugar de obedecer al llamado se va al mundo. Así que yo quiero invitarle en esta hora para que le diga al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo aquí estoy. No quiero irme lejos. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Cuántos están en este lugar y saben que tienen un llamado? Permítame decirle, es tiempo de que obedezca a ese llamado. Es tiempo de obedecer.
Se lo repito, es tiempo de obedecer. Dios te está llamando hoy. Dios te está asignando una tarea para que la cumplas hoy. Es ahora. ¿Habrá alguien en este lugar que en lugar de obedecer se fue al mundo, pero hoy está aquí porque se dio cuenta que Dios tenía un propósito para su vida? Yo no sé cuántos hay, no sé si hay alguien en este lugar que necesita reconciliarse con el Señor Jesucristo. Si hay alguien que necesita en este lugar recibir al Señor Jesucristo en su corazón como su Salvador, ahí donde está usted, dígale al Señor: aquí estoy. Si hay alguna persona esta noche que necesita reconciliarse con el Señor o necesita recibir al Señor Jesucristo en su corazón, por favor repita conmigo estas palabras. Repita conmigo estas palabras: Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, reconozco que te necesito. Confieso todos mis pecados delante de ti y te pido que me perdones. Lávame con tu sangre. Entra en mi corazón, sé mi Dios a partir de este momento y mi único Salvador. Hoy te recibo como mi único Dios. Dame las fuerzas para serte fiel y para servirte hasta el último día de mi vida. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo, por salvarme a mí. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Si hay alguien que hizo esta oración conmigo, ahí donde está, levante su mano, por favor. Quiero ver la mano bien en alto. Si usted hizo esta oración conmigo, reconciliándose con el Señor o recibiendo al Señor Jesucristo esta noche, levante su mano lo más alto que pueda. Yo quiero ver esas manos levantadas. A ver, mantenga en alto su mano. Si usted hizo esta oración, levante su mano y téngala allí. Veo manos alzadas esta noche. Si usted hizo esta oración conmigo, entonces venga aquí al frente. Quiero orar por usted en esta hora. Quiero orar por usted. Venga aquí a este lugar. Bendito.